Hola, ¿cómo están? Hoy, como todos los días, estamos en un programa más, el otro enfoque de Darío Cuba, Tito Olivo y Guarionex Luperón. Hoy, como en estos días navideños y de Año Nuevo, he estado solo porque Guarionex ha estado en Manzanillo, allá nuestro lar nativo. Yo espero que Guarionex ya haya llegado, me dijo que llegaba en el día de ayer, o llegaba en el día de hoy, para que se integren. Hoy tenemos un plato fuerte, muy fuerte. Vamos a hablar del fideicomiso de Punta Catalina y la contaminación. Vamos a hablar de APA, de la exploración petrolera que se está dando desde San Pedro de Macorís hasta Jaina y cómo eso podría perjudicarnos o beneficiarnos, si es que nos va a beneficiar, que yo lo dudo, porque solamente hay que ver la experiencia que fue Punta Catalina y todo. Y para este análisis tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Enriquito de León, fundador del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. Fue de las personas que se puso enfrente en contra de la construcción de Punta Catalina a carbón. Y eso trajo una lucha muy grande. Yo recuerdo que cuando se inició esa lucha, en la cual yo formé parte, nos decían que nosotros éramos unos locos viejos, que esa planta era altamente eficiente y que no iba a contaminar, porque era una planta, inclusive nos decían que podía ir a los bonos verdes, a los bonos de carbono. El tiempo no ha dado la razón, pero no solamente esa planta es altamente contaminante por el uso de carbón, sino que también por los niveles de corrupción que se han cometido para la construcción de ella y todo el entramado que se ha vivido a través de ella en su corta historia que tiene, porque comenzó a construirse en el 2016. Vamos a analizar con Enriquito todo esto, vamos a ir a profundidad, vamos a estar con ustedes desde las 9 de la noche hasta las 10 de esta noche. Y queremos que usted se conecte con nosotros poniendo en cualquier dispositivo electrónico que usted tenga, ya sea una tablet, un computador inteligente, un teléfono inteligente. Usted coloca cananga.tv y usted puede estar aquí en Pekín, en Vietnam, en Curazao, donde quiera que usted esté, usted va a recibir nuestra propuesta. Pero si por H o por R usted no puede estar conectado a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, de lunes a jueves, usted se registra en YouTube en el otro enfoque con Darío Cuba y le da a la campanita. Y cada vez que nosotros generemos una propuesta nueva, usted la va a recibir. Nos gustaría que si esa propuesta que usted está recibiendo le gusta, usted le dé un me gusta y la comparta con su red de relacionados, ya en sus redes sociales, en sus correos electrónicos, se lo envía a los amigos, y esto nos permitiría a nosotros seguir creciendo y seguir generando nuevas propuestas. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a estar con Enrique de León, mejor conocido como Enriquito, analizando estos dos temas que hemos presentado aquí en el inicio de nuestro programa.
Buenas, Enriquito. ¿Cómo tú estás? Bueno, estamos bien, un poco lento por la incidencia del COVID. Hay que cuidarse, y más a nuestra edad, somos abuelitos. Así es. Bueno, abuelito será tú. ¿Ah, sí? Y Guarionet también. Estamos jóvenes todavía. Bueno, somos jóvenes aún. Estamos viviendo nuestra cuarta juventud. Sí, así es. Y ya los nietos son flores que le engalanan la vida a uno. Yo tengo un nietecito que tú abueleas muchísimo. Sí, él dice que él es don Tito, que él es mío. O sea, ya tú sabes. A Alexander, abrazo, lo quiero mucho. También a Jen, a todos mis nietos lo quiero. Enriquito, hablando de Punta Catalina, ¿qué está pasando con Punta Catalina? ¿Qué está pasando con la ceniza? Pero vamos de atrás para adelante. Se ha demostrado que Punta Catalina es altamente contaminante, que hay altos niveles de contaminación en Catalina. En los estudios que ustedes han podido hacer, ¿ha quedado demostrado eso o no? Bueno, siempre me he dicho que el carbón limpio es un mito, es una mentira. Ya desde el año 2014, cuando comenzamos a organizar el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, que eso era pura propaganda. Pero ahora, en ocasión de que el presidente de la República, Luis Abinader, ordenara la realización de un estudio sobre la contaminación de Punta Catalina, lo hemos podido constatar, porque aunque esta orden que dio el presidente de realizar ese estudio fue dirigida al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero se planteó que se hiciera en coordinación con la provincia Peravia y con nuestro comité y con el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente desde noviembre salió, no volvió a ocuparse del estudio, a pesar de que el presidente había planteado un plazo de 60 días, pero la provincia Peravia y SAPROME y nosotros hemos continuado haciendo el estudio y estamos al punto de concluirlo. Y efectivamente, todos los análisis de laboratorio, las investigaciones que se han hecho con técnicas cualitativas, han demostrado que Punta Catalina es contaminante y está produciendo severos daños en la población, en la salud, en el sistema productivo y en el medio ambiente, en sentido general. Vamos a entregarle los resultados de ese estudio al presidente Luis Abinader a finales de este mes de enero o principios de febrero. Los ayuntamientos de la provincia, directamente las municipalidades, que incluye ayuntamientos y distritos municipales, que están alrededor de Punta Catalina, están solicitando, incluso por vía de resolución de los consejos y de las juntas distritales, que el presidente de la República garantice al equipo que está investigando esta contaminación el acceso a las instalaciones de Punta Catalina y a los documentos, data, materiales que tiene la gerencia de Punta Catalina, que son fuente de esta investigación. Porque la investigación, un equipo de expertos voluntarios aquí del país, respaldado con expertos e entidades científicas y académicas de diferentes continentes, hemos hecho el estudio de manera periférica, pero no hemos tenido la posibilidad, Tito, de acceder, de entrar
es decir, de entrar a la planta, a la central, ver las dos plantas y llegar al patio de la ceniza, ni tampoco nos han entregado importantes materiales como es la data o los registros de las emisiones de aérea, de gases y de micropartículas que están registrados en dispositivos. Uno de ellos está arriba en la chimenea y otros dos en las mismas plantas que registran automáticamente en una memoria digital todas esas emisiones. Entonces lo hemos solicitado y primero el Ministerio de Medio Ambiente. Además, nosotros decimos que a partir de que hicimos esa solicitud y como también el que nos entregaron el registro de presencia de metales pesados en agua subterránea, porque la gerencia de Punta Catalina tiene abiertos 3 pozos, 3 perforaciones de control, de que hicimos esa solicitud de que nos entregaran esa data, esa información. El Ministerio de Medio Ambiente se aferió, se ausentó, puso pie en polvorosa, en desacato a la orden del presidente. Nosotros notificamos al presidente de la República este desacato, esta deserción de Orlando Jorge Mera y del Ministerio en una tarea que le asignó delante de nosotros el presidente de la República. Pero nosotros, junto con la provincia Peravia, vamos a entregar al presidente de la República y al país, y especialmente a las comunidades directamente afectadas, los resultados de este estudio. Ojalá nosotros poder tener aquí en Cananga esos resultados. Y para mí es un placer porque yo he estado vinculado a esa lucha que iniciamos, no en el 2014, a inicio del 2014 y finalizando el 2013. Yo recuerdo que cuando fuimos y estuvimos en la universidad, aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y estuvimos también en Baní, el director de la CDE en ese momento, Bichara, decía que no, que eso era una planta de última generación y que no había gas, que después quedó desmentido, que había gas. Nosotros estuvimos participando en varios escenarios, y hubo uno de esos escenarios que nos dijeron, sí, ellos hay gas, y nosotros le hemos ofertado ese gas a la República Dominicana. Pero tú y yo visitamos a la gerencia de AES. De AES. Y AES nos aseguró que ellos en Andrés Boca Chica tenían el gas suficiente para suplir a Punta Catalina, y que ellos podían hacer un gasoducto desde Boca Chica hasta... No, de los minas, porque ellos tienen... Bueno, sí. Es lo mismo. No, pero ellos lo plantearon de los minas. De los minas, sí. Hasta Punta Catalina, y servirle ese gas. O sea, que sí, todo, a su costo. A su costo. Claro, siempre y cuando se le diera la concesión de la venta del gas, claro, natural. Claro, del gas natural. Ellos tenían la ventaja de que habían hecho unos contratos a largo plazo y tenían un excedente en gas. Bueno, la necesidad de gas de gas natural de Punta Catalina apenas llega al 4% de la capacidad de desembarco de gas natural que tiene AES. Es decir, y mientras eso existía y existe, Rubén Bichara gritaba y decía que no había gas en el mundo, y él lo tenía a menos de 30 kilómetros, ahí un poco después del aeropuerto. Y no solamente eso, hubo una reunión que tuvimos en el Departamento de Comercio de la Embajada Norteamericana, y todo el mundo sabe que yo no soy una persona que estoy vinculada a
Estados Unidos, y se nos dijo que ellos estaban en disposición de entregar gas a la República Dominicana. O sea, en el momento que se podían hacer los cambios en los quemadores sin mayores costos, porque todavía... Y ahorrarse equipo. Se hubieran ahorrado los molinos de carbón, se hubieran ahorrado equipo el puerto, se hubieran ahorrado, en fin... equipo y tiempo se hubieran ahorrado. Bueno, y todo el sistema porque no es lo mismo construir una planta a gas que construir una planta a carbón. Claro. Y los filtros que son carísimos. Todo, costo y todo eso. Bueno, pero sí te puedo decir... y a ti y a los televidentes, es que ya hemos identificado impactos terribles que ha causado y causará Punta Catalina. Claro que lo que estamos viendo en el presente, por más impactante que sea, es poco para lo que se va a generar en 5, 10, 20 años ahí. Claro, porque nada más hay que ver las montañas de ceniza que tiene y todavía no tiene. Las montañas, 3 montañas ya. Sí, una primera, que es la que más hemos publicitado, que han comenzado a taparla con una lona sintética, plástica, y le han puesto arriba una capa de tierra y después una capa vegetal, pero manteniendo las cenizas ahí. Y entonces al lado, una montaña tan grande como la que están tapando y otra que está creciendo al lado. Es decir, que de aquí, y eso apenas hace, Punta Catalina comenzó a operar en el 19, estamos en el 22, es decir, apenas 3 años. Todavía 3 años, no, 2 años y pico. Exacto. Tenemos 3 montañas. Usted se imagina en 10 años. 10 montañas. Y además, el tamaño de la montaña. La montaña tiene una altura de un edificio de 8 o 9 pisos y una dimensión de varios campos de pelota. Punta Catalina fue un proyecto hecho, pensado y desarrollado para montar la reelección de Danilo Medina. Exacto, como un proyecto de financiamiento para electoral. Ese claro, financiamiento turbio y corrupto. Yo no me imagino estas autoridades que el ministro de Energía denunció que ahí se habían invertido alrededor de 3.000 y tantos millones de dólares, cuando la CGG de China había ofertado esto por 900 y tantos millones de dólares, y que hoy, estando él como ministro de Energía, no ha sido capaz de solicitar una auditoría forense a organismos internacionales que no estén vinculados al Estado Dominicano para que la expongan y a través de eso hagan los sometimientos del lugar por los niveles de corrupción que ha habido. Si no lo hicieron, ya no lo van a hacer, porque con esta ley de fideicomiso, es decir, eso lo vamos a hablar poquito, es como la entrada, pero vamos a hablar de ese tema porque es importante analizarlo, porque aquí vemos una vinculación que hay con sectores privados y cómo esos sectores se alían al Estado y a los partidos políticos a través del financiamiento privado que le dan a los partidos y cómo esta gente se van imponiendo en el tiempo. Pero ¿tú estás interesado en que hablemos un poco más sobre los impactos que hemos ubicado? Sí, porque vamos a dividir el programa en 3 partes. La primera parte tiene que ver con estos impactos, lo segundo sobre el fideicomiso y lo tercero, ya para cerrar, con la exploración en agua profunda de petróleo y gas. Entonces, en esta primera etapa me interesa saber, porque aquí la gente tiene que conocer una cosa, porque muchas veces se habla de la bondad del carbón y de los costes económicos baratos del carbón, pero no se hablan de los costes externos, o lo que llamamos en economía las externalidades. Yo que tuve un hijo que murió de cáncer, sé
lo que se sufre con un cáncer y sé lo costoso que es eso. En una sociedad donde el Estado invierte muy poco en el área de la salud, que esos costes relacionados con el cáncer, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades asmáticas, la tienen que asumir grandemente los que viven en esa área y todavía aún más allá, porque a nosotros nos llega la contaminación de Punta Catalina, aunque no lo querramos creer. Pero estamos en un mundo, en una casa que es común para todos, que va girando y pasamos y recibimos esos impactos negativos. Entonces, me gustaría saber cuáles han sido los niveles de enfermedades catastróficas que se han presentado o que se presentaban anteriormente en Punta Catalina y cuáles son los niveles que se vienen presentando hoy. Si ustedes han tenido respuesta de eso. Sí, con respecto a las enfermedades, tenemos la constatación de que enfermedades y causas de muerte que están vinculadas a la quema masiva de carbón están apareciendo en la zona, especialmente en Nizao. Estamos hablando de enfermedades respiratorias, incluyendo el cáncer asma, pero también el cáncer de pulmón. Está todas las enfermedades vinculadas al sistema cardiovascular. Tanto, por ejemplo, hay un registro muy elevado de muerte por ataque al miocardio en Nizao. Bueno, entre las enfermedades respiratorias, la neumonía, sí, que ha tenido. Claro, en este momento, y enfermedades en la piel, hay una gran irritación y dermatitis en la población. Sin embargo, en este momento que hay COVID y hay un deterioro general de la calidad del aire, esto puede pensarse que no es solo de Punta Catalina, y efectivamente no es solo de Punta Catalina. Por eso es muy importante, primero, que nuestro estudio, y así lo hará, hacer un cruce de los datos del análisis de calidad de aire, es decir, de cómo se ha deteriorado la calidad del aire en la región con estas enfermedades. Porque entonces, si hay una relación entre el deterioro del nivel de la calidad del aire y el aumento de estas enfermedades y causas de muerte, eso quiere decir que la causa que está afectando la calidad del aire es la que produce esas enfermedades. Claro, eso se va a ir viendo más claramente a medida que pasen los años. Por eso el estudio que se está realizando va a hacer mucho énfasis en la proyección. Es decir, lo que tenemos hoy es esto, pero lo que vamos a tener en 5, 10, 20 años es esto. Y vamos a tener el apoyo del CREA. El CREA es el Centro Internacional de Energía y Calidad del Aire, que tiene sede en Finlandia. Este centro tiene un super programa diseñado y sostenido por la Universidad de Los Ángeles y la Universidad de Australia, que está en capacidad, con los datos que estamos recogiendo, de hacer esa proyección. Pero sin lugar a duda, Tito, tenemos una emergencia de salud o sanitaria en la zona, porque se conjuga, es decir, el COVID y las condiciones del COVID se conjugan con el deterioro de la calidad del aire, que genera genera Punta Catalina y crea, por supuesto, una mayor exposición. Y mayor agresividad en la enfermedad. En este momento, en términos de salud,
se está procesando los grupos focales. Se realizaron 5 grupos focales en salud en diferentes localidades, es decir, en Baní, en Boca Canasta, en Catalina, en Santana y en Izao. También tenemos la data de los certificados de defunción del año 2016 hasta la fecha. Hemos podido hacer un cuadro de frecuencia del comportamiento de un catálogo de enfermedades y causas de muerte que están vinculados al carbón, es decir, a la quema masiva de carbón, que está estereotipado a nivel mundial. Es decir, que ese catálogo está en la Organización Mundial de Salud. También, y en este momento estamos trabajando la morbilidad, o dicho de otra manera, la demanda de la población de servicios médicos, expresado a través de los registros hospitalarios. En este momento estamos procesando esa data y vamos a cruzar toda esa información con los análisis que hemos hecho de las emisiones de gases y de micropartículas por chimenea y la ceniza volante de carbón por las lomas de ceniza que hay en el Batey San José, detrás de la planta, de las 2 plantas, de la central Punta Catalina. Cuando crucemos esas informaciones, vamos a tener datos muy precisos sobre no solamente el estado de la salud de hoy en la zona, sino del deterioro que se va a ir produciendo en 5, 10, 15, 20 años en la región. Incluso podremos establecer cuántas personas morirán a causa de esas enfermedades en ese periodo de tiempo, con una exactitud de un 93%. Bueno. Es decir, que estamos hablando de un estudio realmente científico. Y claro, ahora que te he hablado de la calidad del aire, hicimos un estudio con el laboratorio GESA, que es un laboratorio con muchos dominicanos, privado, tal vez el laboratorio privado más importante del país, y nos ayudó a hacer las mediciones tanto de los gases como de las micropartículas. Y en Oregon, Estados Unidos, hemos contratado un laboratorio que está haciendo el estudio. Todavía no lo tenemos, no tenemos los resultados, pero está haciendo el estudio de la presencia de metales pesados que son altamente tóxicos y dañinos al organismo humano y a los organismos vivos, tanto vegetal como animal. Esos metales pesados, la presencia de esos metales pesados en las micropartículas. Cuando tengamos esa información, ya sabemos que ha habido un deterioro, hay un deterioro de la calidad del aire de toda la región por las emisiones aéreas de gases y de micropartículas de Punta Catalina. Nos vamos a un corte ahora y cuando regresemos vamos a hablar del fideicomiso de Punta Catalina y cómo esto perjudica o beneficia al pueblo dominicano. Estamos aquí hablando la noche de hoy con Enriquito de León
y estamos hablando de Punta Catalina. Vamos a entrar a hablar del fideicomiso rápidamente, de lo que ha sido el fideicomiso en el cual el gobierno dominicano le ha entregado a grupos privados el manejo de Punta Catalina, aunque es un fideicomiso público, pero todo el entramado está diseñado para que ellos en 30 años dirijan ese proyecto. Pero antes, Enriquito va a hacer una breve acotación del impacto costero de los gases y la ceniza de Punta Catalina. Sí, porque Punta Catalina no solamente ha hecho daño a la población y a la vida terrestre, sino también a la vida del litoral costero marino de la provincia. Por ejemplo, por la construcción, por efecto de la construcción del espigón del puerto de Punta Catalina, la playa que queda al oeste, es decir, la playa de Paya, desapareció. Sí, por el cambio de la corriente. Exacto. Pero también por la contaminación, la acumulación de ceniza. De carbón, porque es un puerto carbonero. Y la ceniza y el carbón. El carbón juntos llegan al lecho marino, ha matado toda la vida marina ahí. Nosotros hemos hecho 3 inmersiones de buzo. Hemos tomado fotos, ahí no hay vida marina, no hay vida. Es decir, las esponjas, los corales, los erizos, están muertos y no hay peces. Y si se confirma los altos valores de metales pesados que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Laboratorio de Física, que nos ha respaldado en hacer ese estudio, si se confirma, porque hemos querido confirmar estos valores en laboratorios de los Estados Unidos, estaremos ante una catástrofe por contaminación química de toda la costa, que va desde Punta Catalina hasta Bahía de Ocoa en unos años, porque la corriente que va en dirección oeste va a ir arrastrando esa contaminación química hasta, por lo menos, de aquí a 5 a 10 años a la Bahía de Ocoa. Y todo lo que quiere decir que todo, la industria pesquera en la zona no tiene futuro. Y ni el turismo tampoco, el turismo de playa. Tampoco desaparece. Tampoco. Y el ecológico también recibe un impacto más todavía negativo, más muy, todavía. muy grande. Y claro, y estamos esperando los análisis de la Universidad de Duque sobre los impactos de la ceniza de carbón, de esas 3 lomas de montaña de ceniza, esas montañas de ceniza en el agua subterránea y superficial y en los suelos. Sí, vamos a tener una medición actual y podremos hacer una proyección de los próximos años de hasta a qué nivel están contaminadas las aguas subterráneas, las aguas superficiales y el suelo, al menos en el entorno de las montañas de ceniza, pero se puede hacer una proyección como esa contaminación en un periodo de 5 o 10 años va a contaminar todo el acuífero de Valdesia, lo que quiere decir que el agua que guarda el subsuelo no va a poder ser usado ni para la agricultura y mucho menos para nada. Es más, ni siquiera para bañarse. No. Para nada. Ni para irrigación, para nada. Enriquito, en esta semana, o la semana pasada, nos hemos despertado con una información donde el presidente emite un decreto para... Pero a ti no te sorprendió. No, a mí como no. Que tú y yo fuimos junto con el compañero Raúl Cabrera a donde Rafael Damares Toribio, sí, para decirle en enero, sí, que esto iba a pasar. Sí. Le describimos que iba a haber un fideicomiso, que ese fideicomiso iba a ser entregado a las familias más ricas del país. Y le explicamos el mecanismo de cómo iba a operar ese fideicomiso.
Sí, eso ya y se lo dijimos a Rafael Damares Toribio, excúsenos señores televidentes y señoras televidentes. No, porque explícale quién es Damares Toribio. Exacto, porque él es el presidente del CES. Él sustituye a Monseñor Núñez Collado en el CED, que es lo que tenía que ver con el pacto eléctrico, y se fue al apoyo de un pacto eléctrico motrenco para llegar a donde estamos. El Consejo Económico Social, él preside, que es un órgano del Estado constitucional incluso. Sí. Tiene el rango. Pues nosotros, es decir, don Tito Olivo, el ingeniero Raúl Cabrera y nosotros, no, estábamos fuimos nosotros tres nada más, no creo que nadie más. No, yo no me acuerdo, no, éramos nosotros tres. Bueno, yo tengo recuerdo de la foto, que nos tomamos una foto con Amaro. Nosotros fuimos primero y después fue una delegación ampliada. Sí, pero eso fue posterior para otra cosa, es para nuestra inclusión en el CES. Sí. Pero en esa primera reunión pusimos al tanto a Rafael Damares Toribio que las consultoras Stanley Consultant y Manat, que habían sido las gestoras del tollo y muy corrupto de la entrega del contrato de Punta Catalina a Odebrecht. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, había contratado estas dos consultoras para que diseñaran una ruta para pasar a Punta Catalina al sector privado, sin que apareciera como una privatización. Y efectivamente estas dos consultoras le diseñaron la figura del fideicomiso, entre comillas, público, que no es público. No existe una ley que ampare que un fideicomiso sea público. No hay cosa más contradictoria que la imagen del fideicomiso con el concepto de público. Pero además no se debió, entonces, si se iba a dejar a Punta Catalina en el Estado, no se debió liquidar a la CDE. Dejar la CDE. Bueno, cuando nosotros hablamos con el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y le planteamos tanto el monseñor Masalle como el senador de la provincia, Frank Moore, de que se iniciara el proceso de conversión a gas de Punta Catalina, él dijo, nosotros no podemos hacer eso porque nosotros no nos han entregado la planta todavía. Esas plantas están en manos de los constructores y nosotros para hacer cualquier cosa ahí, previamente tenemos que recibirla, y para recibirla tenemos que hacer una auditoría técnica forense, que es una forense, que es una auditoría técnica administrativa que tiene que ver con todo lo que se ha invertido. Las dos hay que hacerlas. Sí, las dos. La técnica y la administrativa, porque ahí y se llama forense porque se analizan todas las inversiones que se hicieron en el tiempo hasta llegar. Exacto. Entonces, él se excusó de que este gobierno era difícil que convirtiera a gas a Punta Catalina porque antes había que agotar ese proceso. Pero sin agotar ese proceso, se le han regalado a las 5 familias que nosotros le señalamos a Rafael Damares Toribio, que son los Vicini, la familia del grupo Linda, Estrella, y que tuvieron, muchos de esa familia estuvieron muy vinculadas con el contrato corrupto que se dio con Odebrecht. Pero claro. Por ejemplo, el grupo Vicini, todos sabemos que se dieron los terrenos y que había cláusula en el contrato que se hizo de alquiler, de arrendamiento, que habían cláusulas leoninas donde el Estado le estaba entregando la planta en términos de regalo, porque ellos decían... Había mecanismos para que el arrendatario se quedara con la planta. ¿Por qué? Porque decían que había una cláusula donde ellos, los Vicini, le habían cogido prestado al banco de los Vicini un dinero y pusieron en garantía los terrenos, y había una cláusula que los terrenos
y toda la infraestructura que estaba construida encima, si ellos dejaban de pagar, pasaba a manos del banco. Y tenían otra cláusula donde decían que la caña que ellos estaban sembrando era caña ecológica y que había que pagarle, creo que era $10,000 por no, 37,000 dólares por hectárea. Por hectárea. $37,000 por hectárea, que son 10 tareas, que ahí es que había que pagarle a ellos, y ahí estaba el esquema para ellos quedarse. No, el Estado no me está pagando $150 mi caña era ecológica, yo la perdí por el uso de carbón y no puedo pagar al banco el préstamo porque el Estado no me está pagando. Entonces ellos iban a expropiar y a quedarse con una inversión millonaria en dólares por centavo, por un arrendamiento loco que hizo el Estado Dominicano. Ese es uno de los graves problemas que tenía ese contrato. Y vemos cómo esa familia se vinculan a Danilo Medina para la reelección de Danilo Medina y después salen vinculados al partido que gana las elecciones. Pero tiene todo el grupo Estrella, Manuelito. También el grupo Estrella estuvo vinculado a la corrupción de Odebrecht. Y de Tecnimón. Sí. Y Tecnimón es una empresa italiana. No, y que nosotros demandamos aquí, y lamentablemente el procurador general que estaba, nosotros entendíamos y sabíamos que está ahora preso, que está preso, y bien preso, no nos permitió que el fiscal de Milán llegara aquí a investigar eso. Y hemos abierto y hemos pedido a estas nuevas autoridades tampoco para que el fiscal de Milán venga a averiguar aquí a Tecnimón, porque esa planta que Tecnimón construyó aquí por 2,000 y tanto, pero que entendemos que anda por alrededor de los 3,000 y tantos millones. Y eso mismo entendía el ministro de Energía y Minas cuando estaba con nosotros del lado, apoyándonos. No, cuando era nuestro vocero. Era parte nuestra. En ese mismo momento se estaba hablando de 3,000 y tantos millones, y ellos construyeron un complejo igualito a Punta Catalina en Brasil por 900 y pico millones de dólares, lo mismo que la CGG había ofertado a la República Dominicana. Y le preguntaba el fiscal de Milán que por qué esa diferencia, qué había pasado, qué tenía la de República Dominicana que no tuviera la de Brasil. La de Brasil. Entonces, ahí... Claro, el fiscal de Milán lo que estaba investigando era... la evasión impositiva. Claro. Allá. Claro, o sea, a ellos lo que les interesaba era la evasión impositiva en Italia, y a nosotros aquí nos interesaba que saliera a flote los niveles de corrupción que se habían dado en Punta Catalina. Bueno, entonces, Tito, el mecanismo de pasar a través del fideicomiso a Punta Catalina a estas familias son básicamente tres vías. Primero, el comité técnico, que es el que se va a ocupar directamente de la gestión. Por 30 años. Sí, por 30 años. Por la gestión, el comité técnico que va a estar vinculado a la gestión de la planta, de la producción, encabezado por Marrancini, que es un empleado, un generador también. No quiero decir la palabra servir, pero es una persona que ha estado al servicio de estas familias. Por el otro lado, el otro mecanismo es que estas familias podrán agregar fondos a ese fideicomiso y hacerse copropietarios no de Punta Catalina, sino del fondo. Y sin arriesgar capital. Y por el otro lado, estamos esperando el último tiro, que va a ser que el Banco de Reserva, que es la fiducia, nombre una fiducia sustituta, que va a ser un colectivo, una entidad en manos de estas familias. Bueno, el modelo neoliberal, yo siempre lo he dicho, comenzó aquí en el año 1982, cuando se firmó con el Fondo Monetario un acuerdo de stand-by que trajo la poblada de abril de 1984, y ha ido profundizándose con todos los gobiernos que hemos tenido.
Pero ya eso será harina de otro costal, porque nos quedan como 4 minutos, y en esos 4 minutos que nos quedan, yo quiero que tú me hables del tema de APA. Yo te voy a hablar, como no tenemos mucho tiempo, de lo que pasó ayer. Exactamente. APA, que es la misma empresa Apache, con quien el gobierno dominicano firmó un contrato para exploración y explotación de hidrocarburos en la costa sur del país, es decir, desde Punta Palenque hacia San Pedro de Macorís, con los linderos de Romana. Pues bien, esa empresa estuvo de manera subrepticia explorando y de manera subrepticia e ilegal explorando el área, ¿no? En aguas profundas frente a la costa de San Pedro de Macorís. Y entonces, por ese motivo, solicitó a los pescadores de la zona que retiraran tanto las boyas como sus equipos para que no entorpecieran la gestión, el estudio de exploración, y además para que no fuesen testigos de la gran mortandad de peces y de otras especies que produce la exploración, porque es a base, en la primera fase de la exploración, que es a base de cañones de ondas sónicas que matan un mamífero a 60 metros. Sí. Entonces, bien, ellos terminaron, a pesar de que sin ningún problema, porque ellos no cumplieron con la ley, no hicieron un estudio de impacto ambiental, y por igual tanto, que Punta Catalina. Igualito. Y tampoco hicieron vista pública con las comunidades. Entonces, ayer mismo sus navíos, sus barcos, 3 barcos, entraron a puerto, porque ya recogieron y se van. Pero los compromisos económicos que hicieron con los pescadores por el retiro de las boyas y porque los pescadores no salieran a faenar durante mes y medio, todo el mes de diciembre y lo que va de enero, no se lo pagaron. Entonces, los pescadores, sus organizaciones y nosotros hicimos una denuncia pública de que APA, confirmando lo que ya nosotros habíamos denunciado, que era una empresa irresponsable, insolvente y gasteril, estaba dejando colgados a los pescadores, es decir, estaba cubiando, como dice el pueblo dominicano, a los pescadores. Eso trajo como consecuencia que, motivado por un acto de intimación de pago, que APA, con sus abogados y uno de sus gerentes, se dirigiera a nosotros, pidiéndonos que ellos querían llegar a un acuerdo, y ese acuerdo lo hicimos en la Fiscalía de San Pedro de Macorís. Nos reunimos con ellos en la Fiscalía es decir, los pescadores. Nosotros lo que oficiamos fue de facilitadores del encuentro. Se logró un acuerdo por el cual Apache va a liquidar todos los compromisos que tiene pendiente con los pescadores antes del 31 de enero. Eso es un alivio para los pescadores, porque tuvieron 1 mes y medio sin trabajar, sin salir a pescar, impedido incluso por la Marina de Guerra dominicana, que ya no se llama Marina de Guerra. Sí, no me acuerdo cómo. Pero bien, es lo mismo. Y la Armada. Y entonces, y también por el pago de los equipos, sobre todo de las boyas. La verdad que ahí... Y creo que hicimos un buen acuerdo. Claro, no hay acuerdo económico que compense el daño que esa exploración va a causar. Que causaron y va a seguir causando, porque ahora va a entrar una segunda etapa, que es la perforación de las rocas, para ver hasta dónde hay una reserva comercialmente explotable, ¿no? Sí. Y entonces, por esa razón, tanto las asociaciones de los pescadores, que han salido muy victoriosos en el día de ayer,
nuestro comité, INSAPROM, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, la Coalición Ambiental del Este, estamos llamando a todos los sectores de la provincia de San Pedro de Macorís a congregarse, a reunirse el próximo martes 25 a las 10 de la mañana en el Salón de Actos del Ayuntamiento de San Pedro. Mira, ahí hay un cóctel que se está manejando en todo lo que es Santo Domingo, San Pedro de Macorís, y que se vincula también a lo de Punta Catalina. Sí, porque en Punta Catalina tenemos mar muerto, aquí vamos a tener mar muertos también. Entonces, porque yo lo decía, ayer yo decía, cuando tú detectas de que hay petróleo ahí abajo, tú tienes que hacer una perforación, encamisar, y cuando sale el chorro de petróleo hacia arriba, tú sabes si la cantidad que está ahí abajo es rentable o no es rentable, porque tú vas a tener que invertir más energía, que es lo que se llama en la economía del petróleo, en sacar lo que está ahí adentro, que la cantidad que tú vas a tener para poder comercializar. Entonces, mucho, que lo que pasó en Ghana, esos pozos que no son rentables, son sellados, pero tienen filtraciones, porque ya han generado filtraciones. Y esas filtraciones, como tú bien viste el contrato, las lagunas que tenía ese contrato, tiene ese contrato. Los macos. Maco. Sí, laguna, maco. Que tiene ese contrato. La trampa. La República Dominicana, el gobierno dominicano va a tener que quedarse para resolver esos daños, como pasó en Ghana, remediar esos daños ambientales. Que no puede pasar igual que lo que pasó con la Rosario, cuando en el año 1975 comenzó a explorar, y después ya en los 80 o en los 70, a finales de los 70, le entregó a la República Dominicana cuando había acabado ya con toda la extracción, y lo que quedaba eran los sulfuros y esa gran contaminación. Ya había explotado los óxidos. Los óxidos, y quedaron los sulfuros, que es cianuro. Al aire libre, que dejaron al aire libre. Exactamente. Y ya ahí lo que se había producido era una bomba, porque todos esos sulfuros quedaron en la presa de Cola atrapada, y si había un pequeño terremoto o una cuestión, todo agua abajo. No, pero no lo pongas tan trágico, con que hubiese lluvia en abundancia. También, y se desbordara, sí, y se iba hacia allá, iba a volar todo al río abajo. Entonces, son situaciones que se dan, y nosotros, esas inversiones extractivas, tenemos que ponerle el ojo, porque muchas veces vienen disfrazadas de bonanza. Y yo digo, y he analizado, aquí yo lo analicé, el problema que hay con los niveles inflacionarios y los precios altos de la energía. Y la inestabilidad de precios, sí, que no es solamente la... Que estamos hablando, hoy el petróleo está a $87 el barril, el Brent, y a 85 el WTI, que es el que nos fija a nosotros los precios. Pero cuando tú analizas ese petróleo, tú divides en el año 1971, 4 años antes de venir la Rosario al país, tú dividías $2.50 que costaba, por ejemplo, tú dividías $35 que costaba una onza de oro, y la dividías entre $2.50 y te daba alrededor de 14 barriles de petróleo con una onza de oro. Cuando tú divides $1.816 la onza entre 87, te da 20 y pico de barriles. O sea, ¿qué es lo que ha estado pasando? Bueno, que el dinero norteamericano, debido a los déficits que ha incurrido Estados Unidos por las guerras y todas las cosas, y que rompió el patrón oro, ese dinero se ha depreciado, y el petróleo ha buscado estabilizar los países productores de petróleo, sus ingresos, primero con la gran crisis petrolera que se dio en el año 1973 por la guerra del Yom Kippur, la segunda por la guerra de Irak e Irán, y la tercera por especulación que se dio en la economía. Todo eso lo que ha permitido fue un reajuste de las naciones productoras de petróleo para poder tener los ingresos que necesitaban. Entonces, ya estamos llegando al tiempo, te vamos a dar
los micrófonos No, y las cámaras. invítame para otro programa, porque ahora que comenzamos. Bueno, si tú quieres, mañana seguimos. No, mañana no puedo, pero en otra oportunidad. Pues la semana y además para que el público tenga tiempo de pensar lo que pero hemos pasado dicho mañana, si tú quieres. Ya hablaremos. Sí. Pues ya hablaremos. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Solamente le decimos a ustedes que si no nos pudo sintonizar a las 9 de la noche de este día, usted se registra en YouTube en el otro enfoque con Darío Cuba y usted le da a la campanita y va a estar recibiendo nuestra propuesta. Pero además de usted, si le gusta, usted le da me gusta y lo comparte con su red de relacionados, porque eso nos permite a nosotros llegar a más personas y nosotros seguir generando propuestas nuevas. Además, queremos de ustedes que nos pregunten, que digan, que pregunten cosas de lo que hemos analizado aquí para nosotros entonces seguir el debate y poder seguir enriqueciendo ese debate. Muchas gracias y hasta mañana.